Bueno, ya estamos aquí nuevamente en la clase de argumentación y expresión escrita y vamos a continuar con el tema del párrafo. Simplemente mencionarles que si tú no has visto el video referido a las funciones de la lengua, pues ve a él antes de observar este video presente. Lo que vamos a hacer el día de hoy es revisar la definición de párrafo, ver lo que opinan algunos de los autores connotados, sobre todo en México, de la lingüística, acerca de lo que es el párrafo, y veremos después un mapa conceptual en donde les presente varias de las cosas que veremos del párrafo. En particular quiero que ustedes distingan qué es el párrafo, ¿okay? ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo está estructurado? ¿Cuál es su estructura? ¿Y cuáles son sus posibles contenidos? Y finalmente hablar de los tipos de párrafo que existen y distinguir que hay párrafos, o bueno, más bien tipos de párrafos según el contenido que ellos presenten, o bien, y por otro lado, los tipos de párrafo se referirán a su función. Ok, entonces vamos a observar la definición. Obviamente nos vamos a remitir al diccionario de la Real Academia Española, como ya nos es usual. Párrafo, curiosamente observemos la etimología, viene del latín tardío paragrafus y del griego. Es una palabra que viene del griego y que fue transmitida al latín. Curiosamente, parágrafo tiene dos vocablos, para y grafos, que significa algo así como al lado de lo escrito, de lo que queda establecido en algún lugar. Y pues nosotros creo que intuitivamente sabemos lo que es, sin embargo, pues leyendo este concepto nos quedará mucho más claro. Es un fragmento de un texto en prosa, constituido por un conjunto de líneas seguidas y caracterizado por el punto y aparte al final de la última. ¿Okay? Entonces, si vemos, por ejemplo, este trozo de texto, pues tenemos diferentes párrafos, ¿no es cierto? Entonces eso es un párrafo. Aquí también tenemos diferentes párrafos, aunque bueno, como son entradas de diccionario, quizá no es tan claro. Cualquier texto que nosotros podamos revisar, una nota periodística, algún libro que ustedes tengan al lado, pues ábranlo y verán pues, varios párrafos en esa sección. Ahora bien, también se considera el párrafo en otro sentido, que es el signo ortográfico. Obviamente nosotros nos vamos a referir a este primer concepto, en donde es una porción de un texto que normalmente debe de ser prosa, quiere decir que son oraciones, más bien que está compuesto por oraciones simples u oraciones compuestas, ya sean coordinadas o subordinadas, y es decir, oraciones mixtas. Y por otro lado son un conjunto de líneas que se siguen visualmente, digamos, como en el ejercicio tenemos un párrafo, tenemos las otras líneas, etcétera, ¿no? Entonces eso forma un párrafo, punto y aparte lo marca. Muy sencillo, ¿no? Aquí tenemos una explicación de una connotada maestra de la lengua, vamos a ponerlo así, que es Moliner, María Moliner. Ustedes pueden googlarla y saber más de ella. Creo que valdría la pena que lo investigaran por si no les suena en lo absoluto. Sería una falta completa de mi parte que no la mencionara en alguno de mis videos, y bueno, en este caso salió Moliner, ¿no? Que es muy respetada. Dice: cada trozo de un discurso o de un escrito que se considera con unidad y suficientemente diferenciado del resto para separarlo con una pausa notable, o en la escritura con un punto y aparte. Eso es un párrafo. Es muy semejante a lo que nos dice la RAE, ¿cierto? Pero en este concepto se está agregando esto de que es que tiene una unidad. Esto es muy importante. Veremos que en un momento qué significa o cómo lo entienden de cierta manera la unidad. Tiene que ver con la idea central que está motivando a el párrafo. ¿Ok?
Se suele definir el párrafo, leamos esta segunda expresión, ¿no? Se suele definir el párrafo como una secuencia cohesiva y coherente de oraciones que desarrollan, por lo general, una idea principal o un único tema. En este caso, tenemos la reafirmación de la unidad en el sentido de idea principal o único tema. De hecho, esto está relacionado. Siempre es una unidad de temática y tiene, o aquí se nos está agregando la noción de que tiene coherencia y cohesividad, o que es cohesivo esa secuencia de oraciones y que es coherente. Ya veremos cómo se entiende sobre todo la cohesión en este texto, que transmite cierta coherencia. Pero ustedes hago notar que ya leyeron uno de los textos que les dejé de tarea, en donde específicamente estaban estudiando el tema de la coherencia y de la cohesividad en los textos escritos. Ahora bien, vamos a leer el tercero. Según Marina Parra, el párrafo es una unidad del texto escrito en el cual se desarrolla determinada idea, que presenta una información de manera organizada y coherente. Esta idea se expresa mediante oraciones interrelacionadas que constituyen un bloque informativo delimitado formalmente por un punto y aparte. Siguen apareciendo las mismas cuestiones, insisto, en que la unidad está presente en todas las definiciones que acabamos de observar del párrafo. Y entonces, en su definición del párrafo, todos coinciden esto de la unidad de pensamiento en el texto o textualizado. Y esa definición o esas definiciones me parece que son suficientes para pues continuar con el tema. Siempre el párrafo tiene una unidad temática. Entonces, esto es muy importante establecerlo. ¿Qué quiere decir que tengan una unidad temática? Bueno, el que un párrafo tenga una unidad temática hace referencia a que tenga coherencia y cohesión. Y estos dos aspectos en realidad son nociones de contenido. Es decir, que tienen que ver con la semántica del párrafo. ¿Qué me está expresando el párrafo? ¿Por qué el párrafo existe? Bueno, tiene que ver con que está hablando de un solo tema, o eso es lo que se esperaría, digamos, en términos prácticos y sencillos. Esta es una manera de ubicarlo. Ya diremos después alguna precisión de esto. Pero por el momento, el hecho de que el párrafo tenga un tema se refiere a una noción de contenido, a una noción de semántica. Recuerden ustedes que habíamos visto en clase qué queríamos decir con semántica. Y lo que queríamos decir con semántica era aquella rama de la lingüística que estudiaba los contenidos de significado o el sentido de las oraciones, de las expresiones. Eso es la semántica, toda la rama que estudia cómo se produce a través de la lengua, ya sea escrita, oral, etcétera, el sentido. ¿Ok? ¿Cómo es que se logra? Si es que se logra adecuadamente o si no se logra. Y eso impacta en el tema de la coherencia y de la cohesión. Donde cohesión la noción de unidad en realidad se manifiesta a través de la estructura. Está íntimamente relacionada con la estructura. Pero ¿a qué hace referencia la unidad? Pues que hay una oración temática, ¿no? Que hay una manera de expresar el contenido de información o aquello de lo que se habla en un párrafo. Generalmente vamos a estarnos refiriendo en este caso a algo escrito, porque el párrafo pues netamente tiene que ver con la escritura. ¿Okay? Entonces, vale la pena distinguir de una vez que el párrafo también tiene una estructura, y esa estructura lo que más destaca es en realidad pues la sintaxis. La sintaxis de un párrafo es una noción
que hace referencia al tipo de oraciones que posee el párrafo, pero recuerden que hacen referencia a las nociones de organización escrita, a las nociones de orden, y esto lo estudia la sintaxis, que es como se van presentando en secuencia los términos, las palabras, los componentes de las oraciones, y las mismas oraciones, las unas primero y ciertas oraciones primero y otras después, ¿no? Como es natural en cualquier tipo de lengua. ¿Ok? Entonces, en este caso, la noción de estructura en un párrafo va a distinguir dos tipos de oraciones esenciales. Es decir, cada párrafo va a tener al menos una oración principal, o también llamada temática. ¿Ok? Oración principal o temática. Y también va a tener todo párrafo dentro de sus oraciones las oraciones llamadas secundarias. ¿Ok? Entonces, también llamadas subtemáticas. Generalmente van a ser varias, ¿no? Oraciones. Varias oraciones secundarias en un mismo párrafo, y generalmente va a existir una oración principal. Aunque ya veremos que, digamos, la diversidad de la lengua española, del lenguaje natural, nos va en realidad a meter en una complejidad un poco mayor. Pero por lo pronto lo que yo quiero que ustedes vean es que el párrafo tiene una noción semántica que está representada con el tema, y con dos nociones, que es la coherencia, o con tres nociones más bien: la unidad, la coherencia y la cohesión. Y por otro lado tenemos pues la cuestión estructural, en donde decimos que un párrafo pues está compuesto por oraciones desde el punto de vista sintáctico, y estas oraciones pueden ser dos: la principal y la secundaria. Curiosamente, lo que nos hace entender lo que es una oración principal y una secundaria pues es la semántica. Entonces, en ese sentido, pues está relacionada íntimamente la estructura, ¿ok?, con la semántica en un párrafo. Claro, eso no obsta para poder, con el pensamiento, como lo estamos haciendo ahora, distinguir ambas nociones. Entonces, si ustedes agarran un párrafo cualquiera, esto es lo que ustedes deberían de comprender. Cuando leen el párrafo deberían de preguntarse, bueno, ¿cuál es el tema del párrafo? Y eso lo van a encontrar generalmente investigando en un segundo momento la estructura. Y después volverán, ¿no?, al tema. Entonces es una especie de complejidad en un párrafo, pero lo cierto es que todo está combinado, ¿no? En un párrafo escrito, en un libro que ustedes tengan a la mano, todo eso va a estar escrito, y ustedes deben de distinguirlo adecuadamente con la práctica, ¿ok? Ahora bien, para efectos prácticos, antes de adentrarnos en los tipos de párrafo, hay algo muy importante, que es cómo ustedes van a escribir un párrafo. Bueno, pues generalmente van a tener un tema ya asignado. Este tema asignado va a ser de todo el cuerpo del texto. Imagínense ustedes que les dejan una tarea, sí, otra tarea, ni modo, ¿no? Y entonces ustedes, al analizar esta tarea, se preguntan, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a escribir mi ensayo, por ejemplo? No tengo ni idea. Es lo que a veces me dicen que les pasa, ¿no? Espero que no mucho. Pero el punto es, bueno, pues tú vas a tener que primero ubicar el tema de todo el ensayo, tema global, vamos a decirlo así, y distinguir temas y estructura del texto. Asignado esto, tú vas a saber
cuál es la estructura del tipo de texto que tengas. En este caso es el ensayo, ya lo veremos después. Imagínate que el tema del ensayo es las relaciones internacionales en el porfiriato, ¿no? Y entonces tú te vas a poner a investigar y a leer varios libros del porfiriato. Y entonces te vas a dar cuenta de que el porfiriato duró unos 40 años. Y sin embargo se puede hablar del porfiriato antes de que existiera el mismo porfiriato, cuando Porfirio Díaz pues estaba antes buscando el poder. Y también se puede hablar del porfiriato después, como un fenómeno que impactó a México contemporáneo, podríamos decirlo. No sé, el tema es muy amplio. Primero lo que tienes que hacer es determinar de qué vas a hablar en el tema global. Y una vez que hagas eso, entonces vas a tener que proceder a escribirlo. Y vas a tener que seguir una estructura, por ejemplo, que tenga introducción, un desarrollo, una conclusión. Generalmente esto siempre se va a cumplir en cualquier tipo de texto, sea ensayo, sea una reseña, etc. Una vez visto esto, tú tienes que pues escribir párrafos. Y la pregunta es, ¿qué tan largo tiene que ser mi párrafo? ¿Cuál es su extensión, por ejemplo? Es algo muy práctico, ¿no? No existe. No hay un criterio absoluto de respuesta genial que te diga cuántas líneas se tienen que utilizar en un párrafo fabuloso. Va a depender del tema. Pero yo te recomiendo que tu párrafo trate de ser corto. Sobre todo cuando estás practicando la escritura, es bueno aclarar las ideas y colocar 10 líneas en cada párrafo. Quizá te pases por una o dos, o te falten una o dos líneas, pero no más, exígetelo. Porque de esa manera vas a detectar el tema que quieres representar en un párrafo. Y quizá si tienes mucho por escribir, te das cuenta de que estás hablando de subtemas de párrafo. Y entonces vas a organizar más tu información. Entonces es mi recomendación acerca de la extensión de un párrafo. También otra recomendación al escribir un párrafo es cuando nosotros nos preguntamos acerca de su estructura, analicemos su estructura del párrafo, vemos que tiene oración principal o temática y oraciones secundarias. ¿Qué es la oración principal o temática? Es aquella oración que me está representando el contenido informativo o de lo que se está hablando principalmente en el texto. Y yo, al leer un párrafo, debería de darme cuenta de qué se trata el texto. Entonces, generalmente un texto publicado, sobre todo escolar, cuando desarrolla, digamos, un tema como el del porfiriato, pues tendrá algunos párrafos y cada párrafo tendrá algún tema especial. Y entonces tú vas a leer el texto y vas a detectarlo. De la misma manera como tú detectas la oración principal o temática de un párrafo, que es aquello de lo que está hablando el texto de manera general en una sola oración, de esa manera tú vas a tener que exigirte escribirlo. Imagínate que en el párrafo introductorio, pues lo único que quieres decir es pues, cómo se llama tu trabajo y de qué vas a hablar de manera muy general. ¿Ok? Entonces esa sería tu oración, el contenido de ello sería la oración principal. Imagínate que tú vas a hablar del porfiriato entre los años de, no sé, los 10 años anteriores a la Revolución Mexicana. Solamente esos años. Entonces ahí tú lo dices. En este texto yo voy a hablar de el porfiriato. Me voy a enfocar en las décadas de tales a tales, porque me interesa saber qué sucedió antes de que explotara la revolución, ¿no? Y ya, te saltas al siguiente párrafo y continúas con algo más que quieras añadir. Las oraciones secundarias, pues son estas que estaba agregando, algunas de ellas, no aquella que dice específicamente que vas a hablar de los 10 años anteriores a que iniciara la revolución. Va a depender mucho del tema que tú estés tratando. Pero una manera de observarlo es que si tú detectas la oración principal, la que rige a la idea del párrafo,
y la distingues de otras que solo están apoyando a esa oración principal, que son las subtemáticas. Siempre recomiendo, digamos, algo práctico, ¿no? Una recomendación práctica. Así como la de la extensión, que sea 10 líneas, acá te recomiendo que tú hagas párrafos en donde la oración temática aparezca al inicio, en la parte inicial de tu párrafo. Y que en la parte, digamos, posterior o el resto del párrafo, pues tú escribas las oraciones subtemáticas o secundarias. Esta es como la recomendación que te puedo hacer. De esta manera, el lector que tú tengas o el maestro que te vaya a leer va a observar con cuidado que tú vas a hablar de tal tema y que lo estás, digamos, especificando con otras oraciones en ese mismo párrafo. Esta es la recomendación más fácil de seguir. También te da claridad, porque muchas veces a lo mejor te das cuenta de que cuando estás escribiendo ya pusiste un montón de cosas, pero estás confundido en el sentido de que estás metiendo muchos temas diversos o que estás metiendo la idea principal al final del párrafo, etc. Esto se puede hacer, ¿ok? Eso va a depender del estilo que tú tengas. Pero como recomendación práctica, tú primero vas a seguir un modelo y después vas a adquirir tu propio estilo, en donde sí se vale, y es obvio que en textos, digamos, que tú te puedes encontrar en cualquier lugar, no siempre y en todo momento un autor te está colocando la oración temática al inicio, sino que puede ser, por ejemplo, que en un párrafo la oración temática esté en medio y que las oraciones, digamos, subtemáticas, que estoy marcando con colores, pues estén en los extremos. Esto no te lo recomiendo en un inicio, evítalo, porque si bien el experto lo puede hacer en este momento, pues hay que ser humildes, hay que, digamos, irse con cuidado. Y de hecho, por ejemplo, en mi caso, yo les puedo confesar que trato de exigirme seguir este modelo, porque me parece mucho más claro en toda situación. También existe el modelo, obviamente, en donde iniciamos, digamos, nuestro texto, nuestro párrafo, con todas las oraciones secundarias y después pues metemos la oración principal. ¿Okay? Esto tampoco se lo recomiendo. De hecho, tienen nombres. Ya veremos que estos tienen que ver con los tipos de párrafos según un cierto modelo para escribir los párrafos, pero ya llegaremos a ellos. Simplemente cuando escuchen, cuando terminemos los tipos de párrafos, vean cómo los modelos para escribir párrafos impactan a lo que acabo de decir de cierta manera. ¿Okay? Entonces, bueno, voy a eliminar estos dibujos. Creo que van a estorbar un poco. Ups. Adiós. Escuchen mientras esta canción, ¿no? ¿Sí se escucha? Bueno, vamos a regresar entonces a donde nos habíamos, donde queremos progresar, más bien, donde queremos continuar, que son los tipos de párrafos. ¿Qué pasa con los párrafos? Existen dos, digamos, grandes tipos de párrafos. El primer grupo son los tipos de párrafo que hacen referencia a la clasificación por contenido, y los tipos de párrafo, el segundo grupo, serán aquellos que se encuentren debido a una clasificación según su función. Entonces enfoquémonos primero a los tipos de párrafo por contenido. ¿Okay? Entonces los párrafos por contenido tenemos esta clasificación que hacen referencia obviamente a su contenido. Tenemos párrafos que son expositivos, tenemos párrafos, vamos a colocarlo así, que son descriptivos, tenemos párrafos que son narrativos
tenemos párrafos que van a ser argumentativos. Si ustedes se están dando cuenta, aquí estamos pues utilizando algo que estábamos viendo en el video pasado acerca de los usos del discurso. Y bueno, alguna idea seguramente se les está ocurriendo en este caso. En el párrafo expositivo es aquel en donde se me está dando cierta información, se me está exponiendo, digamos, una idea. En los párrafos descriptivos pues se está utilizando en parte la función referencial de la lengua, la función pues representativa, y se está llevando a cabo una descripción más bien, y esta descripción, recuerden que es la que me dice cómo son los hechos, cómo son los objetos, cómo son las personas, en fin, cómo es algo, ¿no? En los párrafos narrativos se me está relatando, se me está dando una secuencia de eventos, y es algo que también mencionamos en el video anterior. Estos párrafos pues son muy cotidianos en muchos textos, los expositivos, los descriptivos, los narrativos, en noticias, digamos en libros de historia, en biografías, en ocasiones hasta en novelas los encontramos. Entonces aparecen en una gran variedad de textos. Y después tenemos los textos o los párrafos que son argumentativos, en donde igualmente tenemos esta idea de lo que es el argumento, tenemos una toma de posición en donde se trata de describir o más bien expresar una tesis, una postura respecto de un tema y defenderla o atacarla. Es algo que ya habíamos visto, pero los párrafos pueden ser de este modo, atendiendo al contenido. ¿Okay? Obviamente estamos hablando del contenido de un texto. ¿Okay? Entonces también existen los párrafos, aunque muchas veces estos se consideran como secundarios, los párrafos de desarrollo y los párrafos de comparación, que se encuentran también en los párrafos de contenido. Los párrafos de desarrollo son todos aquellos que me están, digamos, posibilitando continuar una idea de tipo expositivo, descriptivo, narrativo o argumentativo. Y los párrafos de comparación son aquellos que me permiten agarrar las semejanzas o las diferencias de algún tema en particular y ya sea exponer algo, o ya sea describirlo o argumentarlo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese caso, simplemente voy a poner, digamos, lo que destacan con más cuidado este tipo de párrafos, ¿no? Usan conexiones, por ejemplo, los párrafos de desarrollo. Ahora bien, también se clasifican los párrafos de acuerdo a su función. De acuerdo a su función, o según la clasificación de función. Y tenemos en este lugar los llamados párrafos introductorios, los llamados párrafos, voy a abreviarlo más, de enlace, y los famosos párrafos de conclusión. Todo texto escolar, pues vamos a encontrar este tipo de párrafos. Los párrafos introductorios son aquellos que me permiten, pues como su nombre lo dice, iniciar, introducir una idea o alguna explicación para continuar en el texto. Hace rato que yo estaba explicando, digamos, la oración temática de un párrafo. Hablaba de un texto, donde ese texto pues era el del porfiriato, en donde tú ibas a introducir el tema inicial de todo el texto. Bueno, pues ese sería un párrafo introductorio. Un párrafo de enlace es un párrafo que específicamente lo que va a tratar de hacer es conectar los párrafos que están previamente y los que vienen posteriormente. Entonces, si vemos, digamos, imagínense que tenemos una hoja, tenemos el texto escrito,
Va a haber párrafos que son necesarios introducirlos simplemente para hacer la conexión entre el párrafo previo y el párrafo posterior. Estos son números, ¿no? Este es el primero, el que aparece aquí, el primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo. Resulta que el segundo párrafo es imprescindible porque sin él no se entiende la conexión entre el primer párrafo y el tercer párrafo. Esto es algo que ustedes, digamos, tienen que ver con mucho cuidado, como el ojo que estoy poniendo aquí. Tengan mucho cuidado porque no lo hacen. Digamos, no he visto con mucho cuidado los textos de otras materias que ustedes están produciendo, pero en la narración, en la pequeña narración que les dejé de tarea en alguna ocasión, me di cuenta de que algunos de ustedes pues no colocan ningún párrafo de enlace, ya no decir de aquellos que ni siquiera colocan párrafos de acuerdo a la idea de la unidad temática. ¿Ok? Entonces los párrafos de enlace me permiten, digamos, conectar las ideas. Típicamente, por ejemplo, cuando yo voy a terminar la introducción de mi texto, por decirlo así, esa gran parte de la introducción, entonces debo colocar un párrafo de enlace que me permita decir claramente que voy a continuar con el desarrollo. De la misma manera, cuando yo estoy desarrollando un tema, quizá hay subtemas y debo de hacer los párrafos de enlace entre los subtemas para que se entienda perfectamente hacia dónde voy y qué es lo que ya hice. ¿Ok? Esta es la diferencia muy grande entre aquel que escribe y le entienden muy bien y aquel que escribe y no se entiende lo que está queriendo hacer, no se entiende a dónde va ni lo que está haciendo. Entonces cuidado, usen los párrafos de enlace. Los párrafos de conclusión son aquellos que terminan, ¿no? Una idea. Generalmente pues hay una parte en sus trabajos en donde hablan de las conclusiones y ahí precisamente pueden presentar varios párrafos de conclusión. No necesariamente es solo uno, sino que pueden ser varios. De la misma manera también un párrafo concluyente es aquel párrafo que termina un subtema central de un texto. Entonces tengan cuidado con dar por terminados sus subtemas, luego colocar un párrafo de enlace y continuar con el siguiente, con un párrafo introductorio el siguiente. Si se dan cuenta, pues como están ordenaditos cronológicamente, así deberían de aparecer. Y se van a reiterar otros párrafos. Y entonces la idea es que ustedes presenten en un texto párrafo introductorio, párrafo de enlace, párrafo de conclusión y vuelvan a repetir tantas veces como sea necesario esa secuencia. Si ustedes logran hacer eso, pues entonces van a tener al menos párrafos funcionalmente adecuados. Ya será otra cosa si sus párrafos son, digamos, adecuados en el contenido. Pero si ustedes, digamos, trabajan esta parte, eso va a impactar en la comprensión de su texto, en los párrafos de contenido, ¿ok? O eso es a lo que le tiramos en este lugar, ¿no? Entonces, hasta el momento, hagamos un resumen. Hemos dicho cuál es la definición de un párrafo. Hemos explicado cuál es el tema del párrafo y en qué sentido es semántica esa noción. Después hablamos de la estructura del párrafo y en qué sentido es sintáctica y destacamos pues los dos tipos de oraciones esenciales. Al hablar de tipos de párrafos distinguimos dos grandes grupos: los grupos de párrafos de contenido y los de función, y explicamos pues cuáles se pueden encontrar en cada uno de estos grupos. ¿Ok? Muy bien. Entonces casi terminamos en el tema del párrafo. Simplemente señalar esto, que es muy importante, que nos lo dice Álvaro Díaz. Y es algo que es muy, muy relevante, porque si ustedes van a un texto, digamos cualquiera, alguna novela, algún texto, digamos libro de texto de relaciones internacionales, por ejemplo, entonces se pueden encontrar con la curiosa característica de que los párrafos no siguen todas las reglas que he mencionado, que muchas veces no se encuentra de manera evidente la idea central o lo que he llamado la oración temática. ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo los invito a ponerle pausa a, digamos, este video, ya que lean con cuidado lo que nos dice este autor. Básicamente lo que nos explica es que los párrafos pues son muy variados.
el lector se va a enfrentar a párrafos que en apariencia parecen que tienen solo una unidad temática, pero pues de hecho la unidad temática hace referencia a que deberían de haber 3 párrafos ahí, 3 ideas diferentes. Vas a encontrar textos así. Yo diría, no es muy recomendable que tú escribas de esa manera. También es frecuente encontrar textos en los cuales lo que se dice, estoy leyendo, ¿no?, esta parte, en los cuales lo que se dice en 2 o 3 párrafos perfectamente se pudo haber dicho en solo uno. Y a pesar de ello están bien escritos, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, como nos dice el autor al final, todo va a depender del estilo del sujeto que está escribiendo, y el estilo es una cuestión, como lo dice, personal. Depende de muchas cosas, de muchos factores, y puede ser que este estilo de hecho haga que un autor sea más o menos leído. Quizá ustedes conocen a, no sé, a cierta persona, a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, que les encanta leer la nota de algún periodista, o que les gusta mucho leer el libro de tal o cuales personas, algo así como lo que pasa en las películas, ¿no? Que nos gusta un director y queremos ya buscar todo lo que viene de ese director. Bueno, lo que nos gusta en realidad quizá es su estilo, ¿no? La manera en la que expone las cosas, en la que nos los menciona. A veces pasa también con los profesores, ¿no? A lo mejor les gusta mi estilo, a lo mejor no. A lo mejor les gusta el estilo de otro profesor de otra materia. Y a lo mejor eso implica también una opinión, ¿no? Decir, mira, este profesor no me cae bien, porque nos deja mucha tarea, porque no explica bien. O quizá, como yo espero que ustedes digan de estas clases en línea y de mí en general, ¿no? Ese profesor explica muy bien, etcétera, etcétera. Digamos, a veces lo logramos y a veces no tanto, ¿no? Pero siempre tenemos buena voluntad. En fin, consideren este dato por aquello de que, digamos, la realidad quizá rebasa, digamos, esta explicación en donde todo parece en cierta medida muy, muy organizado, muy bonito. Vamos a hablar ahora finalmente del último tema, y con eso vamos a cerrar el tema del párrafo, que son los modelos para escribir párrafos. Existen diferentes modelos en la literatura para escribir párrafos, sobre todo en esta materia de expresión escrita. Es muy importante que los tomen en cuenta. Existe esta clasificación muy general en donde se dice que un párrafo puede ser deductivo, inductivo o mixto. ¿A qué atiende esto? Pues de hecho atiende a dónde se encuentra o al lugar en donde va a presentarse, o más bien el lugar y la secuencia de presentación de la oración temática. ¿A qué nos referimos? Bueno, es algo que ya expliqué, aunque no le puse nombre. Hablaba yo hace un momento de que en un párrafo tú puedes encontrar la oración temática en la parte de arriba o en la parte final de un párrafo, o bien en la parte de medio, ¿no? O en algunos otros lugares, de hecho, eso puede pasar, ¿no? Esto lo estoy agregando ahora, es decir, en un párrafo tú tienes la idea central dispersa, ¿ok? Entonces este es un párrafo y este es otro. Son dos casos en el caso mixto. El caso deductivo es en donde se encuentra la idea general en la parte de arriba y se va desmenuzando a lo particular. No es del todo exitoso este término de deductivo tomado de esta manera, porque deducción significa otra cosa, y como en cierto sentido yo soy especialista en eso, me desagrada un poco este tipo de modelo, pero a eso es a lo que se refieren, que la oración temática va a aparecer primero y es considerado como el tema general del párrafo, y después se le va especificando o desmenuzando en las oraciones subtemáticas. Van a aparecer en segundo plano pues los subtemas, ¿no? Y son particulares.
tienen particular información. ¿Okay? El inductivo es precisamente lo opuesto. Vamos a iniciar por las oraciones más específicas o las subtemáticas. Subtemáticas primero, quiere decir que lo particular se presenta antes, y después vamos a tener a la oración temática en un segundo momento, ¿okay? Que es la general. Y finalmente el mixto puede haber un montón de combinaciones, puede estar al principio o al final, o bien puede estar disperso, ¿no? Las oraciones tanto temáticas como las subtemáticas. Entonces las oraciones, la temática y las subtemáticas pueden estar en cualquier orden. Ok, entonces yo les recomiendo que siempre eviten en su vida estudiantil este tipo de párrafos. Digamos, eso lo dejamos o bien para el que no sabe escribir, o bien, y aunque resulte algo extraño, para el experto que, digamos, quiere utilizar un estilo bastante diferente. Ahora bien, ¿qué otro tipo de modelos podemos encontrar? Bueno, vamos a hablar de modelos cronológicos, de modelos de detalles, ¿no? Les han llamado en la literatura, que son, bueno, ya veremos, de detalles, modelos de párrafos de ejemplificación. Vamos a tener también otros modelos de comparación, por ejemplo, y contraste, que esto ya lo habíamos mencionado en parte, y los de analogías. Quizá habrá otros como el de enumeración, de causa-efecto, en fin, obviamente combinaciones entre todos los anteriores, pero la idea es que los modelos de párrafos nos están destacando alguna característica de los párrafos. Cuando son, por ejemplo, cronológicos, lo que se está destacando es que su presentación debe de ser temporal. Primero voy a presentar los eventos del pasado, quizá esa es la idea, y después los eventos de un futuro. En textos históricos o narrativos esto puede suceder. Cuando nosotros no seguimos la cronología, quizá hablamos de un estilo, en donde a lo mejor en un cuento, ¿no? Primero, como en las películas, ¿no? Nos pasan una escena inicial, que es el futuro de la narrativa, y después nos explican pues un montón de cosas que están en el pasado respecto de esa escena inicial, o de ese párrafo, o de esas ideas narrativas iniciales, y que desarrollan la historia, y eventualmente llegamos a este punto en la narración. El caso típico es el que quizá yo les recomiendo en sus párrafos cronológicos: ir de lo primero que pasó o en el pasado, y después lo posterior, ¿no? Así como en orden, que cómo sucedieron los eventos, así lo siguen. Los párrafos de detalles, pues nos hacen referencia a que quizá indagamos más por ejemplo, en párrafos descriptivos, de tipo descriptivo. El modelo podría ser de detalles, y podríamos ir de lo más específico a lo más más detallado a lo más general. Pensemos, por ejemplo, que estamos tratando de describir la célula. Bueno, pues si estamos describiendo a la célula, pues ¿cómo le hacemos? Pues empezando por lo más pequeño quizá, y después yendo hacia lo más grande de la célula, ¿no? En fin, eso depende mucho de cada tipo de contenido de párrafo, ¿no? Ejemplificativo. Los párrafos ejemplificativos son aquellos que pues utilizan ejemplos para dar a entender la idea. Imagínense que estás hablando, volviendo a nuestro ejemplo del Porfiriato, ¿ok? Pues resulta que tú quieres dar una explicación de un subtema del Porfiriato, que es las huelgas en Cananea y Río Blanco, por poner un ejemplo.
Y entonces tú vas a poner pues algunos ejemplos que apoyen eso. Cómo se les trataba, por ejemplo, a los mexicanos y a los extranjeros en las fábricas, ¿no? Y que generaron estas huelgas. En fin, ustedes pongan más ejemplos para insistir en ello. Los párrafos de comparación y contraste son aquellos, ya los decíamos, que tienen que ver con las semejanzas y las diferencias. De hecho, están aislados como ejemplos, o los aislé como ejemplos en una parte anterior del video, y los puse en esta sección. ¿Ok? Entonces creo que hablé algo de ellos. Y la idea es que cuando tú estés en ocasiones queriendo hablar de cualquier idea en un párrafo, muchas veces puedes tú dividir un párrafo en comparación y contraste. Entonces tú escribes del porfiriato aspectos positivos en unos párrafos y luego aspectos negativos. Quizá los ordenas como digamos, puedes organizarlos de dos maneras, ¿no? Se me ocurre. Esto es como una recomendación, ¿no? Cuando uses párrafos de comparación o contraste, pues pon una idea a favor, una idea en contra, una idea a favor, una idea en contra, y sin embargo después destaca por qué lo que tú piensas es mejor, ¿ok? Es como un párrafo concluyente, ¿no? También existe la posibilidad de que tú pongas todos los párrafos a favor, luego todos los párrafos en contra y luego tu párrafo concluyente, ¿ok? Ahora bien, sigue cualquiera de los dos métodos, te van quizá a funcionar, aunque yo recomiendo muchísimo este primero, porque es más fácil entender lo que este otro. Quizás si requieres párrafos de enlace entre cada idea, hazlo, ¿no? Va a depender de cuánto espacio tengas. En fin, es una recomendación. Las analogías, los párrafos con analogías. Bueno, este sería todo un tema, pero digamos hay párrafos que requieren, parecía acento, ¿no? Pero no. Los párrafos de analogía pues hacen como como que se salen del tema estos párrafos para ir hacia una comparación y luego regresas al tema que quieres mostrar. En textos argumentativos muchas veces, para no hacer pesado el argumento, yo utilizo, o es recomendable utilizar un párrafo de analogía para, digamos, hacer que el lector se entretenga un poco más o vea con más claridad una situación, un punto. Los párrafos de numeración tienen que ver con que hay información que muchas veces se tiene que organizar, entonces literalmente colocamos una enumeración en estos párrafos. Por ejemplo, en desarrollos de eventos históricos, ¿no? Quizá queremos distinguir entre, digamos, en el porfiriato, el periodo de movimientos, de guerras, después el movimiento político, después, digamos, no sé, el estallido de la revolución y luego las consecuencias, no lo sé, ¿no? Pero se prestan, dependiendo del tema, del contenido del escrito, a enumerarse. Las de causa-efecto no las veremos, pero sepan que existen, tienen que ver con el fenómeno de la causalidad y, bueno, finalmente las combinaciones entre todos los párrafos. Entonces, un resumen de lo que vimos es qué es el párrafo. Vimos su estructura, en general el contenido que debe de poseer, los tipos de párrafo, destacamos los de contenido o la clasificación de contenido y las de función, y finalmente vimos estos que son los modelos de los párrafos. Entonces hemos visto bastante el día en esta clase de hoy, y como siempre les pido que coloquen en la parte de abajo algún comentario, me den un like, por favor. No, veo que no hay muchos likes en estos videos, igual y no les gusta, ¿no? Entonces denme un dislike. Y bueno, finalmente pues me despido